Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a ver el primer trimestre que es correspondiente justamente a la física. Y para esto tenemos que entender qué es la física, ¿no? La física es una ciencia que estudia los fenómenos de la naturaleza y elabora leyes generales sobre su comportamiento, evolución y a través del tiempo, sobre todo. Para esto también tenemos que entender exactamente qué es un fenómeno, puesto que la ciencia estudia fenómenos. Entonces, un fenómeno es una manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza. Ahora tenemos que entender que dentro de los fenómenos vamos a encontrar dos de manera específica. Uno de ellos es el fenómeno físico, que se ve de manera gráfica justamente en la imagen, ¿no?, que estamos presenciando. Observemos lo siguiente, nos indica justamente acá la imagen: soltar un papel. Y soltamos un papel, y mientras lo soltamos y va cayendo, va formando ciertas ondas hasta que llega al suelo y sigue siendo papel, ¿no? Y vamos a pasar justamente al siguiente fenómeno. En este caso, quemamos papel, lo que vendría a ser un fenómeno químico, ¿no? Y Garfield nos pregunta, ¿en cuál de los dos fenómenos, de los dos fenómenos el papel cambió, ¿no? En este caso entendemos que en el primer fenómeno físico cayó el papel y seguía siendo el mismo papel, ¿no? Sin embargo, en este caso, al quemar el papel, lo único que vamos a obtener va a ser cenizas en el suelo, ¿no? Ya por más que tú intentes lo que sea, nunca más va a volver a ser papel, simplemente cenizas o polvo, nada más, ¿no? Y ese es justamente el cambio o el fenómeno químico que se ve reflejado. Bien, entonces, habiendo entendido de manera gráfica cuál es el fenómeno físico y el químico, ahora vamos a ver en la teoría qué nos quiere indicar, ¿no? Entonces, los fenómenos son todo cambio o transformación que ocurre en la naturaleza. Fenómeno físico es aquel que no se altera la composición química del cuerpo. Es la que estudia el curso de la física, básicamente, ¿no? Y el fenómeno químico es aquel que sí cambia la composición química, originando nuevas sustancias con propiedades diferentes al cuerpo inicial, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, el fenómeno físico lo estudiará la física y el fenómeno químico, la química. Bien, vamos a tocar el tema de magnitudes y unidades. Es muy importante saber, ¿no?, acerca de qué, de la medida. Muchos hemos hablado de las medidas, pero en específico no podemos dar a veces un concepto claro del mismo, ¿no? Y entendemos por la medida todo fenómeno físico que es examinado por nuestros sentidos, que nos dan la primera información, a veces no correcta. Por ejemplo, el considerar que muchas veces personas distintas perciben sensaciones diferentes al tocar un cuerpo que está a temperatura fija, es preciso disponer de un termómetro para poder conocer de manera real y objetiva la temperatura de aquel cuerpo. Exacto. Yo puedo tocar un objeto y puedo decir, bueno, para mí está tibio, sin embargo, no doy un dato exacto, no doy, por ejemplo, la información como para mí tiene 37 grados centígrados, ¿no? Porque no sé exactamente a qué me llevaría eso. Vendrá otra persona y me dirá, no, esto está frío. Entonces, estamos midiendo prácticamente de una manera subjetiva, ¿no?, de acuerdo a mi propio criterio. Y la medida no es eso, ¿no? La medida tiene que ser exacta y clara. Ahora, ¿qué es medir? ¿Qué es el acto de medir? En nuestra vida diaria, el concepto de medir nos resulta bastante familiar. Todos hemos medido algo alguna vez. Hemos medido nuestra estatura con otro compañero, la velocidad en una carrera, el tiempo que nos lleva a realizar un trabajo, la cantidad de agua que cabe en una botella, la temperatura de nuestro cuerpo, en fin, etcétera. Pero ¿qué es la magnitud? La magnitud vendría a ser la característica de un cuerpo que puede ser medida, como la longitud, la superficie, la temperatura o el peso. Ahora tenemos clases de magnitudes. Dentro de estas vamos a encontrar la primera clasificación, que es por su naturaleza, y dentro de esta vamos a encontrar magnitudes escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares van a ser básicamente aquellas que puedan perfectamente ser determinadas por un número. Por ejemplo, la temperatura. Si decimos en un día hay 25 grados, no necesitamos saber más sobre la temperatura. Otras son la longitud, el volumen, la masa, el tiempo, etc. Por ejemplo,
Yo digo mido 1,53 y durante el tiempo y todo seguiré midiendo 1,53 y nadie puede refutarlo porque de la manera que me midan siempre voy a tener la misma medida, ¿no? Ahora, magnitudes vectoriales son las que necesitan de elementos vectoriales para quedar bien definidos, es decir, de un vector. Recordemos antes de continuar lo que es un vector. Entonces, para esto hay que recordar qué es un vector. Un vector vendría a ser prácticamente una flecha que contiene un módulo, el cual justamente sirve para tener una medida determinada. Ahora tenemos como ejemplo determinar las siguientes cantidades que son escalares o vectoriales, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que definir de estos cuatro cuál va a ser vectorial y cuál va a ser escalar, ¿no? En este caso, el área es una magnitud escalar, porque simplemente, perdón, el área va a ser una magnitud vectorial porque va a ser diferida o va a ser calculada de acuerdo a las magnitudes escalares, ¿no? Más que todo a la longitud, al perímetro, ¿no? Y la fuerza igual, la velocidad del mismo modo, sin embargo la masa es una magnitud escalar porque me pesa y punto, no hay nada más que hacer, ese es el único valor que podemos obtener. Bien, tenemos también por su origen y dentro de esto vamos a encontrar las magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales son aquellas magnitudes físicas que gracias a su combinación dan origen a magnitudes derivadas. Tres de las magnitudes fundamentales van a ser la masa, la longitud y el tiempo. Son justamente las que tenemos de manera principal aquí en nuestro cuadro, ¿no? Y justamente en este cuadro vamos a poder identificar la dimensión, la unidad y el símbolo con el cual nosotros podemos identificar a cada una de estas magnitudes fundamentales, ¿no? Tenemos la longitud con L, la masa con M, el tiempo con T. La unidad la tenemos con metro, kilogramo y segundo correspondientemente. Y los símbolos pues van a ser M, kg y S. Y tenemos también otras magnitudes que se ubican dentro de las fundamentales, que son la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Esas son justamente también magnitudes fundamentales, pero de manera general solo se consideran a las tres primeras, que son longitud, masa y tiempo. Bien, ahora vamos a ver las magnitudes derivadas, que son todas las magnitudes físicas restantes que se definen como la combinación de las magnitudes físicas definidas como fundamentales. Y aquí vamos a tener cantidad de medida, que es el valor determinado de una magnitud, ¿no? Ahora sí se miden las magnitudes de masa, que vendría a ser 20 kilogramos, por ejemplo, tiempo 30 segundos, longitud 5 metros. Justamente para ejecutar una medida es preciso disponer de una unidad, ¿no? Es por eso que estamos aprendiendo en este cuadro las unidades, ¿no? Ahora tenemos en este caso la unidad patrón, que toda unidad patrón ha de poseer una condición fundamental, la de ser invariable, ¿no? Entonces, usualmente, por ejemplo, en las empresas se trabaja con unidades patrón respecto al peso para poder calibrar ciertos equipos, en este caso las balanzas, ¿no? Entonces, esta unidad patrón puede ser, por ejemplo, un bloque de acero, ¿no? Que pese específicamente 10 kilos y por más que pase el tiempo y pase lo que le pase, siempre va a seguir pesando 10 kilos. Y a la balanza que yo lo lleve, me tiene que pesar 10 kilos, ¿no? Y si no, esa balanza está mal, hay que corregir, ¿no? Para eso nos sirve justamente este tipo de unidades patrón. Otra también puede ser, por ejemplo, una tabla que mide 1 metro, ¿no? A donde sea, esa tabla me tiene que seguir midiendo 1 metro. Y si de pronto yo voy a un equipo o a una unidad de medida justamente donde yo coloco mi tabla y no mide 1 metro, hay que corregir justamente ese instrumento con el cual están midiendo, ¿no? Porque está midiendo mal. Y bueno, acá por ejemplo tenemos 5 metros, significa tomando una unidad de 1 metro, que se establece, 1 metro está contenido, ¿cuántos? 5 veces en ella, ¿no? Prácticamente. 1 metro está contenido 5 veces en 5 metros, ¿no? Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5.
Y este es el patrón, ¿no? 1, 1, 1, 1, 1. Esa es la unidad patrón. Para, en este caso, 5 metros. Bien, continuamos. Ahora tenemos acá prácticamente las magnitudes derivadas, ¿no? Muchas de ellas las conocemos, área, volumen, densidad, velocidad, en fin, etcétera, ¿no? Y tenemos aquí también su fórmula dimensional de acuerdo a las dimensiones de las magnitudes fundamentales. Tenemos también las unidades, su símbolo y su definición finalmente, ¿no? Que es lo que tenemos que entender. Ahora, hablemos de la masa. La masa también es una magnitud fundamental, ¿no? Puesto que toda la materia, desde los más pequeños componentes de los átomos hasta los mayores cuerpos celestes, posee una propiedad que llamamos masa, ¿no? Entonces, la masa de un cuerpo se determina pesándola, es decir, comparando su masa con la de otro cuerpo de masa, conocida, por ejemplo, 1 kilogramo. ¿No? Ahora, la masa también se considera como una resistencia que se opone al cambio de estado de reposo o movimiento de un cuerpo. La inercia, básicamente, ¿no? Mediante la inercia se puede calcular la masa del átomo y la del Sol también. Entonces, ¿cuánto pesa 1 kilogramo? ¿No? Nos da un poco de curiosidad. La unidad de masa, el kilogramo, se adoptó durante la Revolución Francesa y se admitió por convenio que 1 kilogramo era la masa de agua contenida en un recipiente de 1 litro a una temperatura de 4 grados centígrados. Sin embargo, al no ser una definición totalmente exacta, se construyó 1 kilogramo patrón, con una masa muy parecida a la del litro de agua, que actualmente es la unidad fundamental de masa. Cuerpos de masa pequeña y grande. Abajo se compara la masa de diferentes objetos. A la izquierda se representa la masa de un electrón y a la derecha la masa del Sol. Comparando las distintas masas de estos cuerpos, podemos hacernos una idea de las enormes diferencias que existen entre microcosmos y macrocosmos. Finalmente tenemos el significado de 1 kilogramo patrón, que prácticamente se guarda en una vitrina de doble cristal para evitar que el polvo y la humedad afecten su masa. Y esto se encuentra justamente en las oficinas de pesas y medidas de París, ¿no? Entonces, o sea, por ende, se tiene que tener en cuenta que estas pesas patrón, medidas patrón, ya sea de, de distancia, como también de masa, ¿no? Entonces, se pueden efectivamente, de longitud o de masa, perdón, efectivamente o específicamente tienen que estar totalmente resguardados de cualquier alteración que pueda existir. Bien, tenemos la medición y conversión de unidades, ¿no? Y la medición en la física vendría a ser todo fenómeno físico, es examinado por nuestros sentidos, que dan la primera información. A veces no correcta, pero para esto justamente vamos a necesitar de medidas y métodos más apropiados para evaluar el resultado de nuestras experiencias. Ellos cuáles son el Sistema Internacional de Unidades y la notación exponencial. El Sistema Internacional de Unidades va a ser creado prácticamente en 1960 durante la 11ª Conferencia Internacional de Pesas y Medidas, la cual amplió y perfeccionó el antiguo sistema métrico, basado en 3 unidades, metro, kilogramo y segundo. El Sistema Internacional de Unidades posee las siguientes unidades base. Vamos a tener fuerza, superficie, volumen, velocidad y aceleración, ¿no? Para esto se establece que a nivel internacional la unidad de la fuerza va a ser Newton, de la superficie, o sea el área, va a ser el metro cuadrado, del volumen va a ser el metro cúbico, de la velocidad metro por segundo, la aceleración metro por segundo cuadrado, es lo que justamente se va a determinar. Bien, tenemos la notación exponencial, ¿no? Y para ello se va a hacer justamente uso de ciertos múltiplos y submúltiplos, con prefijos y símbolos específicos, ¿no? Entonces tenemos hexa, ¿no? Con su símbolo E, y el factor prácticamente va a ser el que vamos a determinar, ¿no?
Tenemos peta, tenemos tera, igual del mismo modo cada uno con su símbolo específico. Y tenemos submúltiplos, múltiplos, que van a ser deci, centi, mil. Eso es por eso que justamente hablamos de milímetros, centímetros, decímetros, ¿no? Micrómetros, nanómetros, picómetros, femtómetros, ¿no? Entonces, eso es justamente cómo se da, ¿no? ¿Por qué se explica? ¿Cuál es la explicación? Ahora tenemos la conversión de unidades, ¿no? Tenemos prácticamente en este caso equivalencias, ¿no? Donde vamos a tener que la longitud, 1 kilómetro es igual a ¿qué? A 1000 metros. 1 metro va a ser igual a 100 centímetros y un pie va a ser igual a 0.3 metros. Un pie es igual a 12 pulgadas y una yarda es igual a 3 pies, ¿no? Entonces, esa es una medida internacional, hasta cierto punto, una conversión de cada uno de ellos. Ahora tenemos también la masa, del mismo modo, 1 kilogramo es igual a 1000 gramos, 1 kilogramo es igual a 2.2 libras, una libra es igual a 16 onzas y una tonelada es igual a 1000 kilogramos, ¿no? Y así sucesivamente con el tiempo y también el volumen. Finalmente vamos a llegar a un análisis dimensional, ¿no? Del sistema internacional prácticamente, ¿no? Que el sistema internacional de unidades, que prácticamente inicia en 1960, ¿no? Para fijar las siguientes características, ¿no? La realidad básicamente tiene sus raíces en el sistema absoluto, propuesto por Giorgio en 1901 y conocido como el sistema de Giorgio, simplemente el sistema G, que sustituía el gramo de masa del sistema por el kilogramo de masa e incluso definió la función de kilogramo, masa, el metro y el segundo, a la unidad derivada de la fuerza que denominó Newton, que empezó a ser conocida como Dina Grande. Aun cuando comenzó ese año como el sistema internacional, que determinaba también las unidades derivadas, aún no defendidas por Giorgi, y su utilización se declaraba oficial. Ahora también estudiaba la forma de cómo se relacionan las magnitudes fundamentales con las derivadas. Y para eso tenemos que entender qué es la dimensión. Y la dimensión prácticamente es la relación que existe entre una magnitud física y una magnitud fundamental elegidas. En física se toman como fundamentales la masa, el tiempo y la longitud. Ahora, en cuarta dimensión tenemos que el tiempo, según las teorías relativas, tenemos un número mínimo de parámetros reales que determinan la posición de los puntos de una configuración geométrica. Por ejemplo, la edad de una persona tiene dimensiones ¿de qué? De espacio y tiempo, ¿no? Prácticamente. Ahora, mientras la estatura tiene dimensiones ¿de qué? En el eje X, Y y Z, ¿no? Ahora tenemos la observación. En este caso, el símbolo A implica la dimensión de una cantidad física. Si V es velocidad, entonces se lee velocidad igual, ¿no? Y tenemos acá las magnitudes, que es todo aquello factible a ser medido, asignándole un número y una unidad. Y las magnitudes fundamentales, que vendrían a ser aquellas magnitudes físicas que gracias a su combinación van a dar origen a magnitudes derivadas. 3 de las magnitudes fundamentales son la masa, la longitud y el tiempo. Y está regido por un sistema internacional que consta de 7 cantidades. Ahora, las magnitudes derivadas son todas las magnitudes físicas restantes que se definen como la combinación de las magnitudes físicas definidas como fundamentales. Y toda la magnitud se expresa en función de las magnitudes fundamentales, ecuaciones básicas dimensionales como el área, volumen, velocidad, aceleración y fuerza. Bien, chicos, muchas gracias. Eso sería todo por la clase de hoy. Igual no duden en escribirme o llamarme para cualquier duda que puedan tener. Hasta la próxima.